Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. Usted seguramente ha escuchado en semanas recientes, en meses recientes, estos anuncios del presidente de la República en el sentido de rehabilitar vías férreas y rutas para pasajeros en México. Incluso presentó un mapa que le compartimos a usted con 7 rutas distintas en una primera etapa para pues habilitar trenes de pasajeros en territorio nacional. Para abundar sobre este tema, para conocerlo en detalle, para entender el contexto en el que se da, qué tan preparados o no estamos para que esto suceda, hemos invitado a un experto con una trayectoria pues no solamente amplia, profunda, muy especializada en la materia. Es el ingeniero Eduardo Ramírez Cato, que, mire, le voy a decir algunas cosas de su trayectoria porque pues son muchas, pero pues lleva 40 años en la industria ferroviaria, ha sido pues especializado en proyecto, en construcción, en mantenimiento de vías férreas, ha trabajado en ferrocarriles nacionales cuando existía, fue jefe de detección de defectos geométricos, jefe del departamento de puentes y estructuras, ha estado al frente de direcciones de infraestructura, de telecomunicaciones, coordinador técnico de vía, en fin, la trayectoria es larguísima. Después de Transportación Ferroviaria Mexicana, trabajó también con Casa City, esta empresa internacional, extranjera, que tiene transporte de carga férrea en México y muchas otras cosas más. Ingeniero, de verdad le agradezco mucho que esté aquí para ilustrarnos y ayudarnos a entender todo esto. Gracias. Con todo gusto, Leonardo. Muchísimas gracias. A ver, el presidente, en primer lugar, ¿hace cuántos años no tenemos ferrocarriles de pasajeros en México como hubo, no sé, en los 70s o por ahí? A partir de 1997, en que ya entran en función las concesiones, es que se deja de prestar el servicio de pasajeros. Continuaron servicios turísticos como hasta ahora, pero el de Guadalajara, el de ahí, el de Tlaquepaque, el de la el Chepe, el de la Barranca del Cobre, exacto, del Cobre. Y algunos de esos, ¿no? Sí, de esos, pero que en realidad son más bien turísticos, no cumplen la función que anteriormente, de transportación y conectarse. Se vino esto además dando naturalmente por la evolución. Bueno, quizá una cosa provocó la otra. Cuando se otorgan concesiones, los concesionarios se retraen de dar el servicio de pasajeros prefiriendo la carga. Como negocio, pues la carga es mejor. Es mucho más rentable, entiendo. Claro. Y entonces el servicio de pasajeros poco a poco fue creciendo en el autotransporte y después las líneas aéreas de bajo costo y las líneas aéreas, en fin, hoy tenemos pues bueno un intercambio bárbaro. El presidente hace este anuncio. Sí. ¿Estamos preparados para esto, para volver a tener trenes de pasajeros en la República Mexicana? Digamos que desde el punto de vista de la infraestructura existe, está mejorada, pero la vocación para la que se ha mejorado es para transportar trenes de carga. Pueden circular trenes de pasajeros. El tema es que hay una penalidad que tendrían que pagar los trenes de pasajeros, ir lento. ¿Por qué? ¿Porque son vías no son de alta velocidad? Sí, hay una limitante en la vía. Es una sola, de ida y de regreso. Ah, ya entiendo. Entonces esto complica mucho, no es como en las autopistas. O sea, no hay de ida y vuelta, digamos. No hay de ida y vuelta. Salvo el único tramo que tiene doble vía es México-Querétaro. Y ahora está dando servicio una empresa y otra, de manera que compiten y las dos concesionarias fuertes entran a la Ciudad de México, pero la vocación es de carga. Entonces, sigue siendo una de ida, una de regreso, la misma de ida, la misma de regreso. Y esto, en donde está la complicación, es sobre todo en las curvas. En las curvas uno necesita, como en las carreteras, tener un peralte. Claro. Y que pueda equilibrar para que no sienta uno que va a salirse, pero tampoco que caiga hacia adentro. Esto es fundamental en los ferrocarriles, porque de eso depende un desgaste prematuro de instalaciones. Recordemos que el ferrocarril corre sobre 2 rieles
y esos dos rieles, si uno carga mucho hacia afuera, se desgasta el riel y puede provocar accidentes. puede provocar que salga el tren. Claro. y un descarrilamiento. Un descarrilamiento. Y si va muy lento y pisa demasiado el riel de abajo, puede provocar un volcamiento hacia adentro. ¿Cuál es la velocidad ideal para circular ferrocarriles? Bueno, en plano, pues la velocidad sería lo mismo de ida o de regreso, pero cuando tenemos una pendiente, una diferencia, digamos, Saltillo a Monterrey, San Luis Potosí a Tampico, que son diferencias que hay que cubrir por la misma vía. Los peraltes no es fácil armonizar de subida y de bajada. Uno podría bajar a 100 kilómetros por hora, pero la subida no es igual. No pueden desarrollar la misma velocidad por mucho que acelere el maquinista. O sea, a ver, tenemos un tema de velocidad entonces, tenemos un problema de vías de ida y vuelta. Sí, así es. Alguien me explicaba, consultando con un técnico, el ancho de las vías y que en carga son de una especificidad y en pasajeros son de otra. ¿Esto es real? No, es la misma aquí en México. Y de hecho, desde la frontera con Guatemala, digamos, en Chiapas, para el sur, hasta Alaska, ajá, pueden circular el mismo tipo de tren. Tenemos el mismo tipo de vía. El mismo tipo de vía, cosa que no sucede en Europa. Son distintos. Hay diferentes anchos, sí. España tiene un ancho diferente al del resto de la mayoría de Europa. Rusia tiene otros anchos y, en fin. Cambia. Esto obedeció en su momento a planes estratégicos de guerra para que no pudieran pasar los enemigos, ¿verdad? Hoy ya no hay enemigos, hoy somos amigos. Bueno, ahí tenemos todavía unos conflictos de regreso. Vea usted Ucrania y Rusia. Y sí. Pero, a ver, entonces, ahí están las vías, pero son limitadas. Imagínense, al día, una de las rutas son algunas de las que usted ha mencionado, de un punto a otro de ida y luego esperar y que venga uno de regreso, es decir, es... En el inter de dos poblaciones, para que pueda haber paso de un tren con otro, porque eso se va a tener que dar en algún momento y no pueden esperar, digamos, en las ciudades solamente, en el camino se ponen laderos, es decir, una doble vía. Sacan al tren para que pase otro y luego volver a incorporarse. Pero es una doble vía, digamos, limitada. Hoy un tren normal de carga mueve 120 vagones. Estamos hablando de un tren de casi 3 kilómetros de longitud. Larguísimo. Se necesita tener una doble vía. Una doble vía, de esa longitud. Al menos de esa longitud. Se mete un tren, pasa el otro. Y vuelve a incorporarse. Ahora, esto no es así en otras partes del mundo. O sea, hay doble vía de ida y vuelta, ¿no? No, es muy usual. En América del Norte es lo usual. Hay tramos, evidentemente, que son muy comerciales o que inclusive en Estados Unidos conviven dos compañías distintas y utilizan un mismo derecho de vía y cada quien tiene su vía, pero es muy común el que haya solamente una vía de ida, una de regreso, y solamente cuando va creciendo, digamos, la necesidad de ocupar más trenes sobre la misma vía, pues tienen que irse creando o más laderos de 3 metros que finalmente llegan a ser una segunda vía y habrá que construir adicionales para... Es decir, esa es la manera en que va creciendo la infraestructura. Pero el tema de la convivencia con los trenes de pasajeros, básicamente, o sea, el tema toral está en las curvas, en que si queremos que circulen trenes de pasajeros, lo pueden hacer, pero van a tener que sacrificar su velocidad, porque es imposible hacerlo al revés, poner trenes de alta velocidad y que sea armónico con el tráfico de los trenes de carga, no puede. Tenemos información, ingeniero, y es muy conocida. A mí me tocó ya hace muchos años, 30, cuando se inaugura el Eurotúnel, por ejemplo, dar cobertura a ese evento. Y se decía entonces, y al paso de los años se ha seguido haciendo esta evaluación, el tema de la rentabilidad del viaje de pasajeros en tren. O sea, la infraestructura ferroviaria es muy cara, el mantenimiento es caro, las máquinas, los trenes, los vagones y luego todo lo que hay que hacer en términos de sensores y sentidos para ver dónde se están moviendo, etcétera. Y eso es caro. Tal vez Europa tenga, o Japón tengan las redes ferroviarias más evolucionadas del planeta.
pero siempre aparecen como con números rojos, son deficitarias. Es muy difícil que eso se pueda mantener con el pago del pasaje. ¿Es correcto esto? Es correcto. Pongamos en México los trenes más económicos que hay de pasajeros, digamos el servicio más barato en Chepe, Ajá. vendrías el equivalente a un viaje de pasajero, saldría en 7 pesos el kilómetro, mientras que en el autotransporte hoy una ruta semejante, autobús, ajá. un peso y medio, 1.50. Es mucho más barato. Es mucho más barato. La infraestructura de las carreteras es usada por múltiples Sí, por millones de personas. usuarios, claro. mientras que en el tren es uno solo. Entonces, esto lo hace caro. Efectivamente, en Europa es muy común el servicio de pasajeros, pero la mayoría de ellos están subsidiados, lo cual tiene una explicación. Es decir, es un servicio que conecta y promueve también el intercambio turístico. En Europa, pues ese es uno de los Sí, la gente se mueve así, privilegios. claro. En México, aunque tenemos muchos destinos turísticos, necesariamente yo cuestionaría qué tan importante es el que se muevan por ferrocarril cuando hay servicios muy eficientes con las alternativas de autotransporte y de aéreo, ¿verdad? ¿Por qué hacerlo entonces? Bueno, me sorprende desde el decreto mismo, la manera en que se redacta, digamos, las consideraciones del decreto. Yo no quisiera llamarle mentiroso, pero de verdad es que son supuestos falsos. Al momento que se dice que es una desgracia que el presidente Zedillo haya seguido las políticas salinistas y haya privatizado los ferrocarriles, un primer error es que tenemos que entender, una cosa es privatizar el ferrocarril en donde el gobierno ya no quiere utilizar y se lo deja a un privado. Lo concesiona. Otra cosa es venderlo. Entonces, en ese caso, el gobierno recibiría un pago por ese servicio. Pero en este caso estamos hablando de concesiones. Las concesiones se dieron por 50 años y en 50 años el concesionario está en la potestad de devolver esa concesión o solicitar que se le renueve por otros 50 años. En ese momento en Hoy que... tenemos en México dos, esencialmente. Uno es Kansas City. Dos principales, pero hay otros más pequeños en el norte. En regiones. En regiones, sí. Estos son los dos de mayor presencia nacional. Básicamente Que son las dos empresas. Una es americana, que es Kansas City, Southern. Es ahora Canadian Pacific Kansas City, Ajá. que acaba de comprar Canadian Pacific a Kansas City Southern, y está Ferromex. Que son esencialmente o al 100% de carga. Sí, totalmente, salvo el tramo, los tramos que mueve Ferromex de Chihuahua al Pacífico. Ajá. Ellos operan, entiendo que en algunos casos ellos comercializan el servicio de pasajeros, pero también en otras ocasiones se comercializa desde Estados Unidos el servicio de pasajeros a otro costo para turistas exclusivamente americanos que entran. Y el Tequila Express corre de Guadalajara a Tequila, pues es un tren turístico, en fin, con otras características, no de conectar a ciudades, sino de hacer una experiencia, pues, un poco... Entonces, usted ve, en el decreto ve errores en ese sentido. Sí, porque además se habla de esa motivación, pero después en los considerandos, ya en los artículos, se habla de que se considera prioritario el transporte de pasajeros y por trenes para cubrir, digamos, aquellas rutas que no están cubiertas. Y yo me pregunto, ¿cuáles son aquellas rutas? O deberíamos de preguntarnos todos, ¿cuáles son aquellas rutas que cubre el ferrocarril y no están cubiertas por otro servicio de autotransporte? Y me refiero aquí no solamente a los autobuses, también hay combis, microbuses que ahora han proliferado y que dan un servicio, creo yo, bastante eficiente a todas las comunidades, hasta las más alejadas. El servicio también de aéreo, pues ahora de verdad está, aunque en crisis, pero da servicio a los puntos principales. Y en contraste, el ferrocarril de carga conecta todos los puertos principales, todos los centros productores de economía fuerte en México y todas las fronteras. Entonces, estamos metiendo en un predicamento a un servicio que hoy se ha eficientado muchísimo comparado con cuando se manejaba por el gobierno. Hoy que está en manos de privados se ha eficientado porque la infraestructura
ha mejorado notablemente. Estamos al mismo nivel de los ferrocarriles clase 1 en Estados Unidos, que anteriormente no lo teníamos. Hoy hay mucho más seguridad en el movimiento, en el tipo de equipo que se maneja, en el mantenimiento de las vías, en todos los estándares de comunicación para las vías. Estamos a nivel de los ferrocarriles clase 1, que así es como se clasifican en Estados Unidos, los que son top. Entonces, o sea que si hiciéramos un balance y una evaluación de esto, miren, no lo quiero decir así porque se comenta insistentemente este tema de que el AIFA o el Felipe Ángeles se hizo por un capricho presidencial y porque dijo ahí, y la base aérea, y se hace ahí. Y hoy están viendo todos los problemas que eso trae, claro, porque pues los negocios no se hacen por capricho, es decir, hay que estudiar la zona, la demanda, la intercomunicación, la facilidad de acceso, etcétera. Y hoy tenemos aerolíneas que no quieren porque no hay demanda de pasaje, y no hay demanda de pasaje porque no hay vías de acceso al aeropuerto y queda muy lejos, en fin. Independientemente de que el aeropuerto haya quedado muy bonito, ¿no? Lo que sea, ¿no? Claro. Eso es irrelevante. Pero me da la impresión que el mismo criterio se está utilizando para este tema de los trenes de pasajeros. Es decir, pues alguien quiere, el presidente quiere que haya trenes de pasajeros, y cuando expertos técnicos hacen todas estas consideraciones dicen, oiga, es que a lo mejor va a salir más caro el caldo que las albóndigas. ¿Va a salir? Yo creo que sí, Leonardo, porque un servicio de pasajeros en las condiciones que tenemos las vías debe de ser subsidiado, porque no va a poder ser de otra manera. No creo que los concesionarios vayan a tolerar subsidiar el transporte. Eso por un lado, pero también por el otro, el decreto establece quién presta el servicio, porque no le van a pedir a Canadian Pacific Kansas City que lo preste, ni a Ferromex. En principio, es parte de los artículos, les dan hasta el día 15 de enero para que ellos presenten propuestas de cómo van a dar el servicio de pasajeros, y en caso de que no den alguna propuesta, entonces el gobierno estaría en potestad. Tomará la responsabilidad. Pues sí, se lo pasa a la Marina o al Ejército. De manera que, es decir, es como un ultimátum el día 15, pero si presentan estudios o presentan algún tipo de plan, quizá esto pueda alargar un poco el ejercicio. ¿No habríamos que estudiar la demanda? Es decir, porque pues, el presidente ya salió y presentó un mapa ahí con rutas y no sabemos si eso ¿va a haber gente que quiera utilizar el tren en esos trayectos? Yo diría, si estamos en el último año de gobierno y eran tan vitales los ferrocarriles de pasajeros, ¿por qué no se planteó desde un principio? Es decir, es una pregunta que surge porque hoy nació la necesidad cuando ya se venía prestando de manera eficiente de otra manera, y yo no veo que haya quejas de los usuarios del transporte o de la gente que quiera moverse por uno u otro servicio. Quizá la parte romántica, eso sí, yo no se lo resto al ferrocarril. El ferrocarril corre por escenarios totalmente distintos, vírgenes, no tan comerciales. Que las autopistas. Las autopistas. Pero fuera de eso, el costo no justifica el que se destine. Y ahora, otro punto de vista que a lo mejor no alcanzamos a ver. Si yo considero que un tren de carga mueve 120 carros, cada carro de ferrocarril equivale a 4 trailers. Entonces, en un tren de carga, yo estoy moviendo con 3 personas, que es un maquinista, un conductor y un garrotero, yo muevo 480 trailers. Esa dimensión de economía... De costo-beneficio, claro. Contra 480 conductores. Claro. Bueno, esa es una. Pero además, estamos hablando de que el ferrocarril, uno de 120 carros, nos mide 3 kilómetros. ¿Cuánto nos medirían los trailers? En un tren son 12 kilómetros. Eso trasladémoslo nada más a ocupación del espacio. Claro. Si sacrificamos un tren de pasajeros, pues tenemos que contabilizar también en carreteras. Alguien va a perder, claro. Alguien va a perder. Si hoy todos los que circulamos por carreteras
estamos notando un incremento en el del tráfico flujo, claro. de trailers, y además es complicado, cada vez es más peligroso trasladarse porque, digo, solamente hay 2 carriles en el óptimo de los casos en cada sentido. Ya son insuficientes 2 carriles para que los trailers puedan caber, y en cualquier punto de revisión, todos lo hemos visto, kilómetros de trailers parados que de verdad entorpecen el flujo de carreteras. ¿Por qué habríamos de buscar cargarle un poco más a las carreteras pasando la carga cuando tiene economías de escala increíbles el ferrocarril? Me pregunto si lo habrán estudiado, ingeniero. Y me da la impresión de que, como tantas otras decisiones en este gobierno, pues es así, ahí se va. Por eso te digo, Leonardo, si al principio, que ya traía la intención el presidente López Obrador. Sí, pero ya se fueron 5 años ya. Se le fueron 5 años, y ahora con esto que ya está terminando el Tren Maya, dice, pues ¿por qué no conectamos todo el país? De verdad suena un poco más a ocurrencia que a una planeación estratégica de movimiento de pasajeros. ¿Qué transportan hoy, ingeniero, los trenes de carga? Químicos, supongo, pero materiales muy diversos, minería, creo. ¿Qué traen? Prácticamente todos los graneles es destino natural el ferrocarril. El ferrocarril tiene la gran ventaja y la virtud de trasladar a grandes distancias y grandes volúmenes. El negocio realmente de los ferrocarriles es mover grandes volúmenes, no mover un tráiler, es decir, no es atractivo, claro, porque además si se mueve a 30 kilómetros es mucho todo lo que implica carga, descarga y todos esos movimientos, espacios en donde cargar, descargar, eso no es eficiente. Entonces los ferrocarriles de carga privilegian el traslado de productos masivos, graneles, granos, líquidos, minerales, cementos, en fin, carros. La industria automotriz se mueve básicamente por ferrocarril. Los insumos para la fabricación de autos van por ahí. Los autos también ya fabricados. Hay una característica muy especial que también se complica para aceptar o para convivir con los trenes de pasajeros. Las empresas automotrices no tienen stock en sus instalaciones, utilizan el just in time. O sea, va el ferrocarril con el stock que van a necesitar para el día siguiente. Un accidente en la vía llega a complicar la producción de autos, que a veces es indispensable. Algunas partes, no todo, no es posible moverla por avión. Claro. Pero hay que cumplir just in time porque no hay inventarios en las armadoras. Hay estaciones, ahora que el presidente anuncia estas 7, ahorita revisamos las rutas y me da usted su opinión de las rutas, pero hay estaciones para que haya pasajeros que aborden trenes y vayan de un punto a otro, porque hasta donde recuerdo, pues esas dejaron de existir, me parece, ¿no? Cuando existía el Ferrocarriles Nacionales de México, había estaciones en algunos puntos principales y había paradas en lugares remotos en donde solamente era necesario hacer una parada, bajaban las personas, pero no había una instalación donde se necesitara un jefe de estación o alguna persona que vendiera boletos. Esto más bien se cobraba a bordo de los trenes. Hoy, todas esas instalaciones que eran innecesarias para el concesionario lo entregó al gobierno, y el gobierno a su vez lo entregó, lo donó, lo concesionó a municipios, a gobiernos, para que hicieran áreas culturales o, en fin, espacios para la comunidad, que es como están actualmente. El derecho de vía que manejan los concesionarios, usualmente del centro de la vía, son 15 metros a cada lado, y fuera de eso, ellos no tienen que ver con otras instalaciones. El derecho de vía es obligación del concesionario cuidarlo y entregarlo dentro de 50 años, bueno, cuando termine la concesión. Cuidado y protegido y mantenido. Cuidado, protegido y en operación. Pero ya no hay estaciones, habría que hacerlas. Habría que contratar quien venda los boletos, claro, quien limpie, quien mantenga. Además, como dicen que el servicio de pasajeros más eficiente es el electrificado, habría que electrificar. Habría que mantener esas instalaciones para la electrificación y habría que pagar la electricidad, que de dónde la sacamos, porque no tenemos electricidad. No tenemos, y además tenemos desabasto. Hay zonas en el país que la generación eléctrica no es suficiente. El modelo
moderno de tren, los trenes modernos, porque escuchamos estos, o sea, los europeos, el AVE español, o los BALA japoneses, etcétera, ¿son eléctricos todos esos? Sí, todos esos son, cosa que en Estados Unidos, Canadá y México, los trenes eléctricos prácticamente solamente intercities, interciudades o suburbanos son los eléctricos que pudieran existir. Hay uno en el Estado de México ahora, me parece, ¿no? Porque lo vi recientemente. Interurbanos, todos esos puede justificarse. Va a ser muy interesante la operación de ese tren interurbano México-Toluca por las pendientes, lo empinado, digamos, de la vía. Va a ser muy interesante, pero sí, eso es más eficiente en la operación un tren eléctrico que un tren diésel eléctrico como actualmente se mueve. Y aquí no hay instalaciones eléctricas para trenes de esa naturaleza. Las había. En los 90 se terminó de construir una doble vía electrificada México-Querétaro. Se hicieron pruebas, vino el tema ya de las concesiones y nunca operó. Se quedó pendiente. Las locomotoras quedaron guardadas por 20 años en San Luis Potosí y ahora ya se vendieron. Se desmanteló toda esa instalación de la electrificación muy discretamente para no molestar o no generar ámpulas en políticos que habían tomado decisiones en ese momento que todavía vivían y no generar, en fin, no generar todo ese tipo de debate. De molestia. Y entonces hoy, ¿cómo se propone que sean estas nuevas rutas del presidente? ¿Trenes eléctricos? Él habla, no lo pone en el dice. decreto, pero él sí ha mencionado que los trenes eléctricos, de hecho, en principio también el Tren Maya, él lo concibió como eléctrico y ya recularon en ese tema y más bien es diésel eléctrico lo que están haciendo, a menos que utilicen algún tipo de tren eléctrico en donde la locomotora sea la que genera su propia electricidad, esos autovías pudieran existir, son de menor alcance, pero existen también esa tecnología. ¿Cuáles son, ingeniero, los más eficientes ferrocarriles de pasajeros en el mundo, a su juicio? Si hablamos de carga, creo que Norteamérica es el líder en movimiento de carga y estamos nosotros conectados en la red, digamos, número 1 del mundo para trenes de carga. Correcto. Trenes de pasajeros, no cabe duda, entre Europa y hoy China, Japón, se están peleando ahí en los primeros lugares. China ha hecho un desarrollo increíble de trenes, algunos diésel eléctricos, otros eléctricos, pero la filosofía es dar el servicio de comunicación aun cuando el gobierno tenga que subsidiar esos servicios. En su conocimiento, ¿todos esos, los de pasajeros, están subsidiados? Salvo en Estados Unidos el Amtrak, ese cobra realmente lo que Casi cuesta. como un avión. Pues, o más. O más. Porque uno puede hacer comparativos y en varias ocasiones va a ser más caro el Amtrak que el autobús. En Europa los servicios de primera probablemente no tengan subsidio, pero el turista ese es subsidiado. Cuando se inauguró el Eurotúnel, que me tocó dar cobertura a ese evento, el gran debate entonces en Inglaterra y Francia era que la tarifa del viaje, ¿no? Que era Londres-París en 3 horas, cruzando el Canal de la Mancha por abajo, como existe, tenía que ser inferior a lo que cuesta el vuelo Londres-París para que fuera competitivo. Y llevan 30 años peleando con eso porque pues, es muy difícil. Y sobre todo hoy que las tarifas aéreas en Europa han bajado tanto, ¿no? Claro. Hoy volar de una ciudad a otra cuesta 100 euros. Claro. O 90 euros. Claro. Para el tren se convierte en una desventaja competitiva, ingeniero. Es que es imposible realmente que compita porque el tren cada metro es infraestructura. Los servicios aéreos son solamente en 2 puntos infraestructura. Todo lo demás es el aire, todo claro. lo demás es el aire. Sí, son las estaciones aéreas, pues, los aeropuertos. El ferrocarril nunca podrá competir con el transporte marítimo porque tienen ellos una vía inmensa de caminos. Sí, y el ferrocarril es uno. El aire es también inmenso. Entonces, esas diferencias son las que hacen que, bueno, el ferrocarril tiene su vocación de transporte terrestre y es el más eficiente en transporte de carga a largas distancias y grandes volúmenes. Y volumen, claro. Fuera de eso, pierde eficiencia el ferrocarril y entonces el autotransporte es el que compite. Concluyendo, antes de irnos a la pausa, pero diría usted
que este decreto presidencial en México va en contrasentido de la historia, de la industria, del avance de las telecomunicaciones? Es decir, ¿por qué volver a trenes de pasajeros cuando son deficitarios, están subsidiados, cuesta mucho la infraestructura? Y ni siquiera le he preguntado de la demanda, pero ¿habría demanda para que una gente vaya de San Luis Potosí a Querétaro en tren? No lo sé. Bien, nada más para responder tu primera pregunta, creo que si lo vemos desde el punto de vista de qué momento vivimos hoy, sí va en contrasentido el proponer los trenes de pasajeros sobre las vías que hoy mueven carga, porque estamos, como te digo, montados en la joya de la corona para el transporte de carga, con un NAFTA exitoso y un TEMEC que sigue siendo exitoso y que está incrementando los volúmenes de carga. Entonces, en ese sentido es un contrasentido pensar en los trenes de pasajeros. Si lo vemos desde la perspectiva histórica, pues sí, el ferrocarril, a través del ferrocarril se hizo la revolución y se lograron la creación de grandes ciudades, los grandes centros. Hoy creo que es una visión ya romántica para el momento. Déjanos hacer una pausa, ingeniero. Hay más, porque le voy a preguntar ahora, muy importante, y la audiencia le interesa mucho ver, su opinión del Tren Maya y de lo que representa esa obra. ¿Cómo no? Estamos en la silla roja, mensajes, volvemos enseguida. Estamos de regreso en la silla roja haciendo una revisión detallada de este plan ferroviario para pasajeros anunciado por el presidente en semanas recientes. El Tren Maya, ingeniero, como experto, ha tenido 1000 debates, 1000 batallas, que si los tramos, que si la deforestación, la selva, que si tiene utilidad práctica en términos de conectar un punto con otro. Y este es uno de los grandes temas de debate, porque un tren turístico puede ser pues, bonito, como es el Chepe o el de Tlaquepaque, uno va, hace un trayecto y tiene pues su flujo más o menos permanente de turistas. El Tren Maya está concebido como un tren que es turístico, pero al mismo tiempo es de pasajeros, es decir, es gente que estará moviéndose de un punto a otro por razones laborales o comerciales, etcétera. Y cuando uno le pregunta a la gente de la zona, de la región, dicen, oye, pues no, la gente no va de Tulum a Mérida. Ese flujo natural de personas no existe. Como sí existe entre Toluca y la Ciudad de México, por ejemplo, que viene gente de Metepec y de Lerma, de todo, a trabajar acá o para allá. Es decir, ahí hay un flujo natural de personas. Pero toda la gente a la que yo he entrevistado y cuestionado en la península de Yucatán de si existen esos flujos naturales, me dicen, pues no, eso no existe. A lo mejor habrá turistas que quieran ir de Mérida a Cancún, a Tulum, a Palenque, etcétera, pero no el flujo natural de gente que permita que eso esté funcionando todo el tiempo. ¿Cuál es su opinión de esto? Sí, tienes toda la razón. Una infraestructura de esta naturaleza se justifica por los flujos de personas. Hay demanda del servicio. Que haya demanda. Y para poder entender un poco la demanda del servicio, imaginémonos en una sola locomotora de las que hoy mueven carga, una sola locomotora puede mover 25 carros de ferrocarril. En un carro de ferrocarril tú puedes acomodar cómodamente sentado a 80 personas. Estamos hablando de 2,000 personas que puedes mover en un solo movimiento, y la vía te permite trasladar cada 15 minutos en el mismo sentido. Claro. Tú puedes trasladar cada 15 minutos, y si hay laderos de encuentro pudieras meterte, en fin, puede haber un flujo constante. Entonces vámonos, digamos, pesimistas, que mueva un tren por hora, el Tren Maya, en no las 24 horas, pongámoslo en 18 la mitad, horas. 12, sí. 12 horas de operación, digamos, para darle gusto. Entonces, 2,000 personas en 12 horas de operación, 2,000 personas, estamos hablando de 40 y tantas mil personas en una dirección. Podríamos pensar que también en la siguiente dirección, y la vía es capaz de hacerlo, en donde tenemos un flujo, una demanda de ese servicio natural
de turistas puede haber cierta demanda que puede fluctuar mucho dependiendo de la temporada, pero lo que va a darle, digamos, la permanencia es esa demanda constante, permanente, y esa no la tenemos. Yo creo que incluso en el tramo más atractivo que pudiera ser Tulum-Cancún, yo creo que no tenemos esa demanda. Pero digamos, asignémosle un poquito de beneficio de la duda y que se pueda hacer un tramo más o menos rentable. Todos los demás, creo yo que no. Que no serán rentables. Creo, sí, estoy seguro que no van a ser rentables. Es tema aparte, digamos, el tren transísmico. Sí, es otra cosa. Es pero, otra cosa. Sí, pero terminemos con el de la península, porque son 5 tramos, me parece, 7. 7 tramos. 7 tramos. ¿Y en qué fase de avance va? Porque el presidente creo que la ha inaugurado ya 3 veces, pero sigue sin funcionar. ¿Para cuándo calcula usted que eso puede estar? Pues bueno, va a inaugurar a fines de este mes, va a inaugurar el tramo 1 al 5, va a inaugurar creo que hasta Mérida, no, perdón, Cancún o Tulum. Falta el tramo 6 y el 7, esos están en construcción. En proceso. Pero viendo realmente qué es lo que está inaugurando, pues está inaugurando lo mismo que hizo con el AIFA, ¿verdad? Es decir, obras en proceso todavía no están terminadas 100%. ¿Alcanzará el tiempo de la administración en su conocimiento técnico desde el punto de vista de ingeniería ferroviaria para que esos tramos se completen? Considero que el tramo 6 y 7 que los trae el ejército a su cargo, ellos cumplen órdenes y ellos van a hacer lo posible y van a cerrar en el plazo, al menos la vía. Yo no sé, seguramente los hoteles que están construyendo ahora en las zonas arqueológicas probablemente lo terminen. Ahora, sería muy triste que estuviera terminado y que no se llenaran. Ya nos hablaron de que vendieron los primeros boletos y está lleno, como cualquiera lo haría, ¿verdad? Para conocer la primera ocasión todos. El tema es que se mantenga. Es un poco como los negocios. Un negocio no se hace por la primera venta, sino la segunda o la tercera. Ahí es cuando empieza uno a ver qué tan sólido es la decisión. Como no tenemos referencia de estudios que se hayan hecho de movilidad, entonces tenemos cierta razón en dudar que pueda no ser rentable. Todos mis amigos en la industria ferroviaria me dicen, esto no va a ser rentable, pero como es un fracaso. Como no nos han preguntado, pues claro, yo sí le pregunto, por eso lo invitamos a la tele. ¿Qué tipo de máquinas va a tener ese tren? ¿Va a ser eléctrico? Usted decía que va a ser combinado. Entiendo por las imágenes que yo he visto, creo que va a ser un tren diésel eléctrico de nueva generación en donde se genera... es decir, la máquina consume diésel, con eso avance. Con eso genera electricidad. Y en la medida que avanza genera electricidad de autoconsumo. No. El diésel genera. El diésel genera la electricidad para los motores que van a mover, porque siempre el movimiento es más suave cuando hay motores eléctricos, eso es lo que mueve. Pero generado con diésel, a menos que alguna vez se pueda tener una locomotora que genere solarmente energía. ¿Existe ya eso en el mundo? Que yo sepa, no. Que sea eficiente, no. Entonces, hoy por hoy dependemos de una energía que haga la transformación en energía eléctrica que pueda mover los... ¿Todos los europeos, o pienso en los españoles, los franceses, los alemanes, son eléctricos? Sí, van con un pantógrafo. Y se van arriba, colgando de... Van colgando de un cable y es de donde viene su electricidad, entonces... ¿El AVE español es también así? Sí, es todo eléctrico. Todo es eléctrico. O sea, hay algunos tramos en algunas zonas más remotas en Europa. Yo tuve la experiencia de utilizar algunos ferrocarriles que eran autovías, son autos, carros como los que se van a utilizar en Tren Maya con una propulsión eléctrica, pero generada por diésel. Por combustible. Sí. Bueno, pero entonces con todo esto que nos dice, esto quiere decir que el tren va a ser subsidiado permanentemente. Prácticamente sí, va a ser muy raro aquel tramo que pueda verdaderamente ser rentable en el tiempo. El tiempo lo dirá, pero los estudios ya no nos lo dijeron, entonces sí, va a ser lo más probable que eso suceda. Ahora, el tiempo que nos queda, ingeniero, pero me parece muy importante, el transísmico. Que tiene otra naturaleza, porque este es un tren más bien que pretende conectar, ¿no? Ambos océanos y transportar mercancías y productos. ¿Qué grado de avance tiene y qué planeación estratégica está proyectada?
Bueno, planeación estratégica no conocemos nada, pero terminado la parte, digamos, de infraestructura, prácticamente ya está terminado. Sin embargo, yo ahí siempre considero que ya tienen los rines y las llantas, el volante, pero le falta el motor, porque el motor van a ser las zonas económicas que detonen justamente la economía, pero para detonar esas zonas económicas, pues hay que contratar gente. En el área no hay gente capacitada, hay que importarla de otros lugares de la República o del extranjero. Pero la vocación de esa zona a mí se me hace que puede tener interés, no para competir con el Canal de Panamá, porque eso verdaderamente es una quimera. Eso, claro. Es otro. Pero hay quien lo dice, por cierto, ¿no? Que esto va a ser, es de tal envergadura que va a competir con el canal. Yo lo veo totalmente disparatado, ¿no? Hay otras opciones mucho más económicas. Nicaragua podría ser mucho más eficiente que nosotros. Aquí hay que subir de 303 kilómetros que hay entre Salina Cruz y Coatzacoalcos, hay que subir a 303 kilómetros. Correcto. Sí. Es el mismo trazo de la vía que ya existía, no se modificó, no se mejoró, sigue subiendo por donde mismo, la misma dificultad de subir lento y puede bajar rápido, entonces hay que compensar con los peraltes. Bueno, son las mismas. ¿Pero esas vías existen? Existen. Pero son que tienen 100 años o tienen... Sí, tienen cerca de 100 años. Sin embargo, lo que sí hicieron fue quitar todo ese riel y toda la infraestructura ferroviaria, mejoraron terracerías y pusieron vía nueva. Correcto. Eso está hecho. Eso está hecho, ya tiene mucho tiempo. Es decir, se comenzó hace mucho tiempo y se acaba de terminar. En eso se reforzaron puentes, es capaz, incluso completaron el tramo para que no se compitiera desde Medias Aguas, que es más o menos a 90 kilómetros al sur de Coatzacoalcos, hasta Coatzacoalcos. Ese se lo pellizcaron al concesionario Ferromex, se lo pellizcaron. Entonces ahora tienen ahí doble vía, ahí ya tienen una doble vía, pero acá hacia el sur es una vía sencilla. Una vez que estén operando esas áreas económicas, entonces sí podríamos hablar de que pueda ser rentable y tiene una gran ventaja, porque puede ser un polo de atracción a empresas que manejen carga de un lado a otro, ¿no? En ambos lados ya es Estados Unidos. 303 kilómetros, dice usted, de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Altura? 300 metros hay que subir. Pero no es nada. No es nada, pero súbelo en tren y el tren sí. Bueno, pero además no sube de un trancazo, es en pendiente, claro. O sea, ese tiene alta potencialidad económica, me parece, ¿no? Alta potencialidad y sobre todo para empresas que tengan, sobre todo, aquí creo que va a ser un punto muy interesante, quienes vendan tanto al oriente lejano como a Europa. Tienen salida por los dos lados. Claro. Es ideal. En lugar de tener una planta, no sé, en Ciudad de México, en el Estado de México, y que haya que transportar hasta un puerto o el otro, aquí lo tienen muy cercano. Esa es una gran ventaja. Ahora, puertos con capacidad, con envergadura, operativos y listos. Sí, creo que sí. Salina Cruz ha recibido mucha inversión. Seguramente incrementará la necesidad de crecerlo, pero primero habrá que ver que justifique en función de cómo va caminando, digamos, el tema del desarrollo ya de cada una de las zonas económicas, ¿verdad? Sí, bueno, de la demanda de mercancías, pero ese será esencialmente de carga, 100% de carga. Ahí no se está pensando en una ruta de pasajeros, ¿verdad? Yo no creo que ahí sería criminal pensar, porque además... Va a detener la carga. Te tienes la carga, puedes salir a cualquiera de los lados del mundo y al interior de la República. Eventualmente, si funciona el servicio de carga en el Tren Maya, en lo que es el Tren Maya, que también lo tienen considerado, no sé en qué año, en el año 10, en el año 20, no lo sé, pero en ese momento también tendrá una significación especial el istmo de Tehuantepec. Pues sí. Pues, ¿y ese tiempos qué le calcula usted? Porque ahí ya había vías, como usted acaba de señalar, ya había rutas trazadas, ya había operación de trenes en algunos tramos. Claro. Ese yo creo que puede estar funcionando ya muy pronto, ¿no? El transísmico. Sí, de hecho entiendo que ya también están operando algún tipo de trenes de prueba, pero
ahorita cuál carga es la que van a mover. La única carga que se mueve naturalmente, sin hacer mayor esfuerzo, es la que viene del interior de la República hacia Coatzacoalcos o la que sale de Coatzacoalcos al interior de la República. Son los flujos. Porque una vez que bajamos de Medias Aguas hacia Salina Cruz, que son 200 kilómetros, pues el flujo es muy bajo de carga. No hay más. No hay más, no hay más. Y si nos queremos meter hacia Chiapas, que también hay de Tehuantepec hacia Chiapas otra ruta, la están rehabilitando, pero no hay industrias, no hay nada que mover más que Y que le pasajeros. pone uno al tren, ¿verdad? Y va paralelo a la carretera, o sea, ¿por qué me movería yo en el tren que va más despacio si voy en la carretera pudiendo ir más rápido? Es decir, son esas cosas que uno dice, algo faltó de justificación, ¿verdad? Pues sí, es preocupante porque, pues, digo, ya lo vimos con estas obras de infraestructura, con el Tren Maya y con el AIFA, un decreto presidencial que se dice se haga, se gastan miles de millones y luego resulta que no es rentable. Sí, efectivamente. Yo no sé si eventualmente, como ha habido también algunas ideas hoy que estamos en el hervor electoral, que eventualmente el AIFA se destine exclusivamente para carga o se destine... Bueno, ya se dio la instrucción de que toda la carga aérea que venía al Benito Juárez se traslade para allá, que ha implicado otros problemas, porque ahora pues hace falta aduana y hace falta vías de acceso de tráilers o de trenes, incluso para sacar la carga que viene por los aviones. Y eso en el AIFA no existe. Exactamente. A eso me refiero que quizá la decisión que ya incluso algunas opciones están considerando de dejar limitado el AIFA, pero olvidarnos de pasajeros y más bien retomar el anterior proyecto, muy probablemente vayamos a escuchar algunas propuestas por el estilo con Tren Maya, lo cual a mí me hace pensar que si no resulta rentable como parece ser, pues va a ser una lástima haber gastado tanto dinero. ¿Verdad? Eso sí, porque ya existían las vías. En la mayor parte del Tren Maya, por ejemplo, de Coatzacoalcos hasta Mérida y todavía a Valladolid, existían vías. Esas vías ya estaban. Las rehabilitaron, algunas con riel nuevo, otras con riel de reuso, pero ya existían. Había una concesión que se le dio al ferrocarril Genesee y Wyoming cuando se dieron las concesiones en el 97, 98. El Genesee y Wyoming prefirió pagar la penalidad por regresar la concesión antes de 50 años. Porque no le resultaba. No le resultaba. El Genesee y Wyoming, ¿qué razón tendría para quedarse si no era rentable? Claro. Como decir, bueno, ahí ya tenemos una primer pista, ¿verdad? De que no era No rentable. funciona. Se nos acaba el tiempo, ingeniero. Yo le pediría a manera de resumen o de conclusión, un balance pareciera, y usted que pertenece a esta industria y ha sido su trabajo toda la vida, decir, híjole, va a haber mucha chamba en la industria ferroviaria y se van a poner muchas cosas, pero por todo lo que nos acaba de explicar, pareciera que muchas pues están hechas o van a ser hechas así, sin mucha planeación y van a acabar no funcionando. ¿Qué diría usted? Sí, yo creo que buena parte de la inversión en vías que se ha hecho en este sexenio van a quedar o subsidiadas, pero no van a traer una gran derrama económica a la zona. Lo que ha traído una relativa derrama económica es la construcción, en donde se requiere mano de obra masiva y todo, y consumo en el lugar. Pero ya una vez que se echen a andar, pues los hoteles que están construyendo seguramente estarán semiocupados, las vías estarán subutilizadas y pues lo vamos a tener que pagar. A ver si no acaba siendo esto como pueblos fantasma, ¿no? Pasa en algunas partes de Estados Unidos donde pasaba el tren y estaba el pueblito, dejó de tener interés o atractivo económico y se derrumbó todo aquello. Claro. A ver cómo nos va. Ingeniero, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros y que nos haya explicado, iluminado todo esto, porque es una cosa muy técnica que pues no comprendemos. Ojalá y nos veamos muy pronto. Gracias. Le agradezco mucho. Muy amable. El ingeniero Ramírez Cato, experto en industria ferroviaria en México, que nos ha dado este panorama. A usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos, aquí La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias.